La fe es algo poco comprendido como energía, como vivencia, como aspecto de la realidad en la conciencia humana y en el contexto de nuestra civilización. De modo general es mal comprendida porque se supone que la fe es creencia, dogma, religión, algún tipo de interpretación que puede ser una doctrina personal o una doctrina universal. Y la fe no tiene nada que ver con eso. La fe es una expresión, una manifestación de la vida interna en el contexto de la existencia del ego y la personalidad. Y cuando esta energía se hace presente, se activa en el contexto del ego y la personalidad, cuando el individuo, a lo largo de una cantidad de encarnaciones, comenzó a persistir suficientemente en renunciar a la influencia de la materia en su conciencia y comenzar la búsqueda interior, la búsqueda de su esencia interna, el contacto profundo con su realidad más íntima y cósmica. A partir de que un ser, insistimos, a lo largo de una cantidad de encarnaciones, busca la esencia cósmica presente en él, la resultante en las sucesivas encarnaciones es el crecimiento, el fortalecimiento, pero principalmente entenderlo como la activación de la fe. No existen seres sin fe, pero existen seres que no tienen su fe activa y otros que tienen la fe activa, profundamente activa. ¿Qué quiere decir? La fe es la presencia interna, la presencia de la vida interna del individuo, fluyendo, interviniendo, dimanando, ¿sí? Cualificando la vida del ego encarnado. Quiere decir, ninguno puede carecer de fe porque ninguno de nosotros carece de alma, de espíritu, de esencia cósmica e interna, pero sí podemos carecer de una fe activa. Quiere decir, un ser no puede evitar estar influenciado continuamente por su vida interna, pero sí puede evitar estar en sintonía, donado a su vida interna, buscando el contacto, la relación con su vida interna. Aquellos que no buscan su vida interna, que están absolutamente identificados con las fuerzas de la materia, se dice que no tienen fe. ¿Por qué? Porque la ausencia de búsqueda interna no les permite entrar en una correspondencia con esa energía interior, con esa esencia interna que se manifestaría como una fe activa. Los seres que tienen profunda fe, una fe genuinamente activa, han estado buscando la vida interna, la relación con las leyes espirituales, han estado conscientes o no, intentando donarse a esa esencia interna, incluso, insistimos, sin ser conscientes de que esa donación que estaban haciendo era relativa a la búsqueda interior. Algunas personas, ¿sí?, actualmente tienen una fe muy activa y no saben realmente en qué se basa esa actividad, cuál es la influencia que se define en su conciencia como la energía de la fe, pero sienten profundamente un vínculo, una comunión que puede definirse correctamente como fe. Algunos la relacionan con una creencia y creen que creer en algo en particular es lo que fortalece su fe. Y eso es transitorio, porque cualquier ser puede tener una profunda fe y no sentirse vinculado con ningún dogma, religión, creencia en particular. Y sin saberlo, ¿sí?, el milagro de la fe se da porque ellos tienen, sin poder definirlo conscientemente, una búsqueda genuina y espiritual que trasciende cualquier relación doctrinaria o religiosa. Entonces, no existen seres sin fe, solo que su actitud aún no les permite vivir una fe activa, la activación de la conciencia en la fe. Aquí hay
dos consultas que se relacionan muy puntualmente. En una, ¿cómo saber si estoy avanzando espiritualmente? ¿Cómo saber si estoy avanzando espiritualmente? Y en la otra, ¿cómo darnos cuenta si hemos experimentado un despertar espiritual? Y pregunta, ¿amplitud de conciencia? Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos avanzando espiritualmente? ¿Cómo darnos cuenta si hemos experimentado o estamos experimentando el despertar espiritual? Primero, porque en el ser se despierta una profunda vocación interior. Recién hablamos de la fe. La fe no es posible si un ser no tiene profunda vocación interna, profunda vocación espiritual. Algunos le llaman vocación de servicio, que sería prácticamente un sinónimo. No existe servicio si no hay comunión espiritual, porque en lugar del servicio, ¿sí? En lugar de servir vamos a estar ocupándonos egoístamente de intereses materiales. Entonces, un ser puede tener un indicio de qué está ocurriendo en su avance espiritual o si está realmente despierto espiritualmente, ¿sí? O avanzando en el despertar espiritual, porque esa vocación de conocer lo que está dentro de él, esa profunda sed, esa necesidad profunda de fundirse con esa esencia que está presente en él, prevalece y está por encima de cualquier prioridad. Si un ser no tiene en su conciencia la prioridad de fundirse con la esencia cósmica, con la esencia espiritual, en lo inmediato, ¿sí? Fundirse con la voluntad de su alma, entonces aún no está despierto espiritualmente. Puede estar preparándose para el despertar espiritual, pero de modo efectivo no está despierto espiritualmente. ¿Por qué? Porque el despertar espiritual automáticamente hace que la escala de valores y la escala de prioridades que los seres tienen mude, se transforme. Si en la escala de valores de nuestra conciencia, si en nuestras prioridades, ¿sí? No está presente en primer lugar, ¿sí? El contacto con la fuente interna, la donación de nuestra conciencia a la esencia cósmica presente en nosotros, si no está en primer lugar, seguir avanzando en la interiorización, en la sintonía, en la alineación con la fuente de armonía y de equilibrio presente en nosotros, entonces aún estamos en preparación para esa etapa de despertar espiritual, pero no ha acontecido. Y otro síntoma muy interesante es que el ser, cuando está ya avanzado suficientemente en el despertar espiritual, en el avance espiritual de modo correspondiente y cierto, se olvida de sí. Ya no está pendiente de sus propias necesidades. El campo todo de la vida planetaria es aquello de lo cual su conciencia busca ocuparse, y ya no está pendiente de metas personales, de metas egoístas, de metas individuales. Para una conciencia despierta, genuinamente despierta, solo importan las metas universales. La genuina ética quiere decir el bien común entendido del modo más elevado. Si para un ser el bien común, la ética genuina, ¿sí? Las metas universales aún no son prioritarias, entonces posiblemente lo que tiene es ambición espiritual y filosófica, pero no un genuino despertar espiritual. Entonces, hay aspectos del autoconocimiento y la autoobservación que pueden venir a nuestro auxilio en algunos momentos, estimulados por la propia alma, ¿sí? Alimentados por la propia alma, inspirados por la propia alma, para que nosotros podamos percibir aquellas cuestiones que aún tienen un peso enorme, siendo el producto de nuestra identificación y complicidad con la vida material, con la materia misma. Un ser que está genuinamente despierto espiritualmente no es un ser que esté buscando lucrar, que esté buscando sacar provecho continuamente. Un oportunista no puede ser un ser despierto espiritualmente. Un ser que todavía
está aferrado a cuestiones materiales, que está compulsivamente pensando cómo seguir avanzando en la posesividad y en confirmar la retención de aspectos materiales y materialistas, no puede estar despierto espiritualmente. Todavía está pendiente de aspectos de la materia que en un ser despierto ya no tienen ningún lugar, ni siquiera tercero, cuarto o quinto lugar. Un ser despierto no puede estar pendiente de posesiones, de bienes materiales, de búsqueda de notoriedad, de reconocimiento. No puede estar gastando energías en la posesividad de lo que él cree que le corresponde y luchar contra todo y contra todos por aquello que cree que le corresponde. Un ser despierto espiritualmente aprende a simplificar su vida, aprende a renunciar a una gran cantidad de cuestiones que su alma intuitivamente revela para ese ego y para esa personalidad. Y él humildemente renuncia a aquello que el alma le muestra que ya no tiene que ocupar lugar en su vida. Por eso, un ser superfluo, frívolo, no puede ser considerado jamás. A pesar de lo que él dijera de sí mismo y lo que los demás digan de él, jamás podría ser considerado un ser espiritual, un ser que genuinamente, porque las leyes espirituales, solamente las leyes espirituales lo otorgan, puede irradiar armonía y equilibrio. Un ser espiritual continuamente es un facilitador a través de pensamientos, sentimientos y acciones de armonía y equilibrio. Si así no fuera, sus ambiciones espirituales y filosóficas no lo transforman en un ser espiritual, sino en un ser que está interesado en utilizar la espiritualidad y la filosofía espiritual en beneficio propio para ganar notoriedad y hacerse de un espacio en el contexto que él aún desea. ¿Cómo lograr la conciencia plena en estado permanente? Es muy interesante porque nosotros todos aquí en la superficie de la Tierra estamos regidos por un aspecto de la ley evolutiva cósmica que se conoce comúnmente como ley de karma o ley de karma material. Por lo cual, esto de lograr algo de modo permanente es imposible. Incluso lo que aquí la persona señala como conciencia plena. En un universo kármico, una de las características absolutas, permanentes, digamos omnipresentes, es la fluctuancia, la inestabilidad. Sea mucha o sea poca, la fluctuancia y la inestabilidad es el componente kármico que nos permite afrontar pruebas continuamente. Si no fuera así, una vez que un ser logra un grado de linealidad o de equilibrio determinado, automáticamente no tendría más pruebas para enfrentar. Pero sortear una prueba no hace que automáticamente nosotros hubiéramos aprendido de modo permanente, haciendo uso de esta palabra, ¿sí?, de modo permanente a sortear todas las pruebas. Por eso no existe en un universo kármico, por más avanzado que esté un ser, en un universo kármico, por más avanzado que esté un ser, ¿sí?, la conciencia plena. El ser que tenga un estado de conciencia suficientemente avanzado en relación a lo que se puede avanzar en un campo kármico, por ejemplo el de la superficie de la Tierra, va a tener que enfrentar fluctuancias e inestabilidad, solo que posiblemente tenga un mayor equilibrio, una mayor armonía, un mayor entrenamiento para que, a pesar de la fluctuancia y la inestabilidad, las pruebas no hagan que él se derrumbe o se desequilibre por periodos muy extensos o desarmonice su vida por periodos muy extensos. Entonces, existe la posibilidad de estar en estado pleno de modo permanente, sí, cuando la conciencia de un individuo o una civilización
trascienden la ley de karma. Nosotros actualmente en la superficie planetaria estamos transitando una transición. Esta transición se da entre dos aspectos de la ley evolutiva cósmica. Un aspecto, que es la ley de karma, y el otro aspecto se conoce como ley de ciclos, también conocida como ley evolutiva superior. Cuando termine la transición en el planeta Tierra, los seres que se impongan a través de los mecanismos cósmicos correspondientes a vivir nuevamente en la superficie terrestre, van a vivir de un modo permanente la plenitud a nivel de conciencia. Entonces, solamente cuando se trasciende la ley de karma, existe un estado permanente de equilibrio y de armonía. ¿En qué se basa precisamente la fluctuancia que experimentamos y que muchas veces hace que tengamos que luchar de un modo absolutamente y aparentemente imposible contra las situaciones materiales? Precisamente en que la armonía y el equilibrio no son principios continuos en un universo kármico, sino esporádicos, intermitentes. Bajo ley de ciclos o ley evolutiva superior, la armonía y el equilibrio se tornan principios permanentes, estables, por lo cual la conciencia vive de modo permanente en un estado de atención y de sintonía interior, cosa que bajo ley de karma no podemos lograr. Por eso aquellas personas que intentaran obsesivamente, incluso compulsivamente, no fluctuar y tener un estado de conciencia pleno, terminarían en un estado psiquiátrico prácticamente, porque no estarían aceptando la condición fluctuante, inestable, del campo de experiencias kármicas en el cual transitoriamente está polarizada su conciencia, quiere decir, del cual transitoriamente participa. Entonces, no deberíamos estar intentando esto. Sí deberíamos, para compensar esa fluctuancia, esa inestabilidad, deberíamos estar abiertos incondicionalmente a cada cuestión que la vida colocara para nosotros. El ser tiene que aprender a aceptar profundamente lo que la vida coloca. Tiene que aprender a aceptar profundamente, sin rechazar lo que la vida coloca, y aprender a armonizar con aquello que la vida coloca. Aprender a recuperar el equilibrio y la armonía frente a aquello que la vida coloque para él, aunque inicialmente cuando la vida colocase aquello, podría ser impactante, incluso traumatizante para él. Entonces, el trabajo en la materia, en esta etapa de transición hacia la ley evolutiva superior o de ciclos, no es buscar la perfección, sino intentar estar del modo más elevado ante lo que la vida coloque, que no es perfección, porque cada uno de nosotros en esta transición tiene que volcarse a aceptar lo que la vida coloca, que es una manera de compensar una gran cantidad de encarnaciones, incluso parte de esta encarnación actual, donde no aceptamos lo que la vida coloca. La mayoría de los seres huye de aquello que la vida coloca. No está abierto a entender que si la vida pudiera colocar para nosotros alguna otra cuestión que esta que coloca, lo haría. Pero si la vida estrictamente nos empuja a tener que estar delante de ciertas situaciones, participar de ellas y, claro, resolverlas en sintonía interna, armonizarlas, equilibrarlas, es porque eso es lo único que puede cooperar transitoriamente con nuestro vínculo interior. Toda situación es colocada por la propia conciencia interna y la ley de karma. En una confluencia, mi alma, mi conciencia espiritual y la ley de karma, en una confluencia colocan para mí las situaciones. Las colocan precisamente para que pueda confirmar en el tratamiento de las situaciones el vínculo interior que adquirí o que tengo que adquirir, sea de un modo
o sea de otro. Cada situación para un individuo es una oportunidad de avanzar sobre el vínculo interno o de aplicarlo, confirmarlo, hacerlo práctico en caso de que ya hubiera alcanzado ese vínculo suficientemente. Entonces, como vemos, esta cuestión de tener una conciencia permanente en estado pleno es algo que nos espera más adelante, cuando, en el caso de que estemos listos para trascender la ley de karma, seamos colocados en un marco donde el materialismo, el egoísmo, la fluctuancia, la posesividad, el celo, la negatividad, haya quedado en nuestro pasado evolutivo y estemos listos para hacer una experiencia de orden superior. También acá dice, si se puede transmitir hacia otros la armonía interior, ¿sí? ¿Cuál es la dinámica? Cuando un ser está en sintonía con su vida interna, cuando está alineado con su vida interna, él automáticamente, potencialmente, pasa a ser un irradiador de armonía, de equilibrio, una fuente de dimanación de energías sutiles, subjetivas, internas. Dentro de cada uno de nosotros existe una fuente cósmica. Aunque aparentemente el cosmos está fuera nuestro, en realidad lo más elevado del cosmos a nuestro alcance está en nuestro interior, no fuera nuestro. Solo que bajo ley de karma solemos ser ofrecidos con esta cuestión, se nos ofrece esta cuestión de poder entender que existe el cosmos porque la ley de karma lo muestra, lo exhibe, lo ofrece fuera nuestro. A medida que vamos madurando y sintonizando la vida interna, nos damos cuenta que esa vida interna es parte del cosmos subjetivo, interior. La verdadera fuente cósmica está dentro nuestro y no fuera nuestro. Cuando un ser está alineado y en sintonía, él logra ser receptor, destinatario de la influencia de la dimanación de esa fuente cósmica. Y esa fuente cósmica, si lo encuentra alineado y receptivo, suficientemente estable, no absolutamente estable porque no existe, pero suficientemente estable, puede utilizar la conciencia de ese ser como un espejo para que la armonía y el equilibrio, que son principios cósmicos e interiores, puedan expresarse a través de ese ser. Y ese ser puede silenciosamente irradiar armonía y equilibrio, tocar profundamente la conciencia de otros seres, y no solo de otros seres, hacer un principal aporte para todo el universo material que lo rodea, del cual forma parte. Entonces, la armonía siempre es interna. No existe armonía exterior. Sí, la exteriorización o el reflejo de la armonía, que es un principio del equilibrio, que son principios interiores. Entonces, cuando nosotros logramos que esa vocación interna avance, que esa vocación espiritual, que esa vocación de servicio avance, que esa sintonía y alineación se torne suficientemente efectiva, automáticamente la vida interna va a utilizarnos como canales, como irradiadores, como dispensadores de esos principios internos de armonía y de equilibrio, y aún más de una cantidad de energías que exceden ampliamente solamente esa dupla de armonía y de equilibrio. La vida interna, la vida cósmica presente en nosotros, puede utilizarnos para irradiar, para tocar, para vertir sobre este universo externo, material, tridimensional y kármico, todo aquello que este universo pueda estar necesitando. Y posiblemente alguien se pregunte, pero una persona, ¿qué puede hacer? Miren, existe un aspecto de sinergia. Mientras que en el universo material las personas se suman de a una, en el universo interno
No existe eso. Un ser en sintonía con su interno puede ser más poderoso que 1.000.000 de seres unidos en función de la vida material. Un ser que fuese canal de su propia vida interna puede tener un potencial inmenso. ¿Por qué? Porque las leyes internas son superlativas a las leyes externas. Y cuando las leyes internas pueden vertirse a través de la conciencia de un individuo, aquello que puede fluir puede tener un potencial sinérgico inimaginable. Entonces, podemos decir, y puede parecer un extremo, pero no lo es en realidad. Un instructor como Jesús y otros instructores han mostrado claramente que un ser puede hacer la diferencia. Un Buda, un Jesús, un Apolonio de Tiana, un Krishna, ¿sí? Y otros han mostrado que un ser puede hacer la diferencia. Ser capaces de irradiar, porque no podemos creer que un Buda, un Jesús, un Krishna, un Apolonio de Tiana, ¿sí? Un Zoroastro, han hecho lo que hicieron con su energía psicofísica. Precisamente eran un ejemplo, eran un paradigma que nosotros teníamos que entender, que profundizar y en la medida que fuera acercarnos gradualmente a ese paradigma. Y ese paradigma no era material, no era psíquico, no era físico, no era, egoísta, individualista. Por el contrario, esos seres, en olvido de sí mismos, fueron capaces de ser fuentes de irradiación poderosa. Y aquellos otros que estaban preparados para recibir ese alimento de la vida interna, del cosmos interno de esos instructores, respondieron en conciencia a esa influencia. Hoy esos principios siguen estando a disposición, no caducaron. Esa parte de la historia de la humanidad encarnada por estos instructores sigue activa, vigente, más vigente que nunca. Durante esta transición planetaria, todos nosotros estamos siendo estimulados para entender que la materia ya nos dio todo lo que ilusoriamente prometió y no cumplió. Nos dio ilusión. Y nosotros tenemos que cambiar la relación con un paradigma de esa naturaleza. No podemos seguir haciendo la apuesta a aquello que hasta ahora nunca la pagó. Jamás la materia, el materialismo, la ilusión de la materia pagó la apuesta a la cual nosotros recurrentemente, ¿sí?, acudimos o ejecutamos. En este momento tenemos que cambiar la apuesta. La vida material nos ofrece más ilusión que nunca, pero ¿será que aprendimos que esa ilusión no paga la apuesta? ¿Será que lo entendimos? ¿Será que tendríamos que intentar ir en sentido contrario al ofrecimiento de la materia? Adherir a un orden circulatorio que no es el orden circulatorio propuesto por la materia, por el poder mundial, por las fuerzas retrógradas, involutivas, disuasivas. Aquel que quiera realmente ser un canal para el mundo, tiene que aprender a estar, como dijo el instructor Jesús, en el mundo sin pertenecerle. Él lo dijo claramente, estar en el mundo sin pertenecerle. Y también señaló, el reino está dentro de ti. Él no hablaba del cosmos, porque en ese momento la palabra cosmos no existía, pero sí dijo, el reino está dentro de ti. Entonces, teniendo en cuenta esas dos frases tan poderosas, estar en el mundo sin pertenecerle y el reino está dentro de ti, nosotros tendríamos que remitirnos a intentar vivir en conciencia propia lo que eso significa. El mundo no puede seguir contando con nosotros entre sus pertenencias. Aquel que no puede estar en el mundo sin pertenecerle es una pertenencia del mundo. Aquel que no entendió que la esencia cósmica es a donde debe remitir su conciencia no va a poder cumplir de modo práctico, entender de modo práctico, transitar de modo práctico que el reino está dentro nuestro. Entonces, aún nosotros hoy adeudamos estas cuestiones. Por eso, aquel que quisiera hacer el mayor aporte al planeta, a la humanidad,
a todo aquello que transita diariamente, que busque sintonía y alineación, porque si esos principios de alineación y sintonía los experimenta profunda, genuina y humildemente, la energía que va a irradiar silenciosamente es el mayor aporte a las necesidades planetarias actuales. Aquí preguntan, ¿qué sucede cuando siento que no pertenezco a este lugar? Lo que sucede es que el ser se está dando cuenta de la verdad. Los planetas, los sistemas solares, los conjuntos de sistemas solares, las galaxias, los conjuntos de galaxias, los planos, los niveles y dimensiones, la multiplicidad de niveles de conciencia cósmicos son infinitos. Y nosotros, dentro de esa infinitud y esa eternidad, estamos transitoriamente haciendo experiencias en un planeta, un sistema solar, una galaxia, un plano, un nivel, una dimensión. Quiere decir que un ser que percibe que no pertenece a este lugar, de algún modo, tiene claro un principio universal, que la conciencia hace toda una migración evolutiva pasando por una cantidad infinita de planos, niveles, dimensiones y por una cantidad infinita también de planetas, sistemas solares y galaxias. Ahora, el problema es cuando una persona que siente que no es de acá o no es de aquí, lo vive con angustia. Porque entonces está ante una verdad sin saber cómo enfrentarla. Y todos nosotros tenemos que aprender a enfrentar esta verdad con gratitud. Porque si alguno de nosotros permanentemente estuviera ligado a un planeta, atado a un planeta, ¿sí?, esposado a un planeta, nuestra evolución quedaría absolutamente destruida, imposibilitada. Cada plano, nivel o dimensión por los cuales transitamos la trayectoria evolutiva son transitorios y tenemos que entender que no pertenecemos a lugar ninguno. Hay gente, y esto nos lo han dicho durante mucho tiempo en distintas oportunidades, hay gente que dice, ay, yo añoro mi planeta, añoro mi galaxia. Algunos decían, yo añoro Sirius, las Pléyades, en una fantasía espiritual que sin saberlo es ambición espiritual encubierta, aunque la persona no tenga conciencia de que esa ambición está encubierta, por lo cual no entiende que es ambición. ¿A qué se refiere con que quiero volver a Sirius, a las Pléyades, a mi casa cósmica? ¿A qué se refiere? ¿Que hay un lugar en el cosmos que es su lugar y que vuelve ahí y no se quiere ir de ahí? Entonces, ¿cómo resolvería la conciencia cósmica presente en el ser la evolución de alguien que tiene el apego por un lugar en particular? Un ser de antemano, porque esto es también parte de lo que hoy hablábamos de señales del despertar espiritual, un ser de antemano tiene que estar desapegado de todo lugar, de toda cuestión, de todo elemento. Nada debería ejercer en un ser apego. El ser tendría que tener de antemano trabajado el desapego, tendría que tener de antemano, ¿sí?, trabajada la renuncia, una apertura incondicional a que toda situación encuentre en él la bienvenida, pero que también con flexibilidad permita que todo lo que ingresa a su conciencia y a su vida se marche cuando es necesario. De ese modo, un ser aprendería de modo práctico, y no a través de una información como ahora, sino de modo práctico, que ninguno de nosotros pertenece a ningún lugar, pero mientras estemos apegados, incluso apegados a algo que es una ilusión, porque la persona que dice, siento que no soy de acá, no puede definir de dónde es, a dónde quisiera volver, porque no hay, tal vez, no hay ilusión mayor o apego mayor de aquello que uno no descubrió todavía que jamás sucedió.
porque jamás sucedió para ninguno de nosotros que somos de algún lado en particular, sino del cosmos todo, porque es el cosmos todo que nos sirve como campo de tránsito, de migración. Y las jerarquías cósmicas, quiere decir las grandes, las altas conciencias que rigen el cosmos, jerarquías, altas conciencias que son custodias y ejecutoras de las leyes, se encargan de acompañar la migración de los seres en tandas monádicas, en tandas espirituales. Cuando una humanidad termina un ciclo, como ahora ocurre en el planeta Tierra, vamos a hablar de la superficie de la Tierra, ¿sí?, va a vivir un proceso donde todos los que habitamos este campo monádico evolutivo, este campo terrestre y kármico, agotada esta etapa, vamos a ser redistribuidos en una gran cantidad de conjuntos espirituales, de conjuntos monádicos, para distintas áreas del cosmos. Así llegamos a este lugar y así nos vamos a ir de este lugar, conducidos por leyes, por energías, por conciencias, que se encargan transitoriamente, porque todo es transitorio, de llevarnos hacia los campos evolutivos que van a tener las condiciones adecuadas para proseguir nuestro proceso de expansión de conciencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando sentimos esta cuestión de que no pertenecemos a este lugar? Tener en cuenta que somos cósmicos. Y si tenemos cuenta y confirmamos profundamente que somos cósmicos, entonces estamos en el cosmos como nuestro lugar. También Jesús dijo, la casa del Padre tiene muchas moradas. Y hacía referencia a esto. Tal vez el último gran cosmósofo encarnado fue Jesús. Jesús no armó una religión, la religión se armó en función de Jesús. Jesús fue un ser de altísimo conocimiento cósmico, el último gran cosmósofo encarnado. Entonces, cuando él dijo, la casa del Padre tiene muchas moradas, estaba diciendo que según el estado de conciencia de una humanidad o de un conjunto de individuos, existe un campo, una morada cósmica para acogerlo y transitoriamente servirle de escuela, de campo evolutivo, de campo expansivo. Entonces, todos nosotros tendríamos que tener presente esto. No soy de ningún lugar en particular. Soy un ser de conciencia cósmica. Soy un ser cósmico. La pregunta es, ¿la soledad es un enemigo o un aliado de la salud mental? Dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Del estado evolutivo, del estado de expansión que tiene la conciencia de un individuo. Hay seres que por su transitorio, pero limitado, estado de conciencia, si están ante la oportunidad de vivir la soledad, pueden entrar en desequilibrio, en desarmonía, pueden entrar en pánico, en una frustración profunda. Hay seres que por su estado transitorio de conciencia viven la soledad como una condena, como un castigo, como algo que realmente resulta tóxico, inadecuado para ellos en esa etapa. Entonces buscan compañía. Y muchas veces, kármicamente hablando, porque la ley de karma es eso, una ley, un individuo que sacrifica dentro de un contexto determinado la oportunidad de vivir en soledad un periodo, una etapa, la sacrifica, ¿sí?, en el altar de no estar solo y estar mal acompañado. Va a pasar posiblemente peores procesos al estar mal acompañado que al aceptar la dádiva de la soledad, porque la soledad es una dádiva. En un universo donde continuamente unos y otros nos interferimos, donde unos y otros nos tornamos mutuamente ejecutores kármicos, quiere decir seres que mutuamente hacen que aspectos kármicos se ejecuten.
cuando la energía y la ley de karma, la propia conciencia interna, nos ofrece la soledad, nos está ofreciendo una dádiva. Solo que tenemos preconceptos y prejuicios de creer que aunque sea mal acompañado, es mejor estar mal acompañado que solo. Y eso es propio de componentes de una humanidad que no tienen vinculación con su propia esencia espiritual, con su propia esencia interna. Un ser que está despierto espiritualmente, que está maduro espiritualmente, aprecia profundamente cuando la ley de karma y su propia conciencia interna lo remite a una etapa, a un periodo, a una condición de soledad, porque entendió que la vida le está ofreciendo algo que cuando está acompañado o está en cierto contexto, difícilmente él pudiera vivir y transitar. La soledad es el ofrecimiento de alimentarnos espiritualmente. La vida interna, la energía, la ley de karma, cuando nos coloca en soledad, nos ofrece la soledad, nos está diciendo que aprendamos a alimentarnos de algo que cuando estamos en la vorágine social, familiar, cultural, laboral, no podemos vivir de semejante manera, con esa plenitud. Por eso un ser maduro vive con profunda gratitud y aceptación los momentos de soledad y comprueba, por adherir, por vivir con gratitud esa soledad, comprueba el efecto que genera en su conciencia. Algunos comprueban cómo se han podido acercar energéticamente, vibratoriamente, magnéticamente a su esencia interna, a su alma, a su cosmos interno. Muchos seres que a lo largo de ciertas etapas o ciclos se ven beneficiados con esos periodos de soledad, han entendido que son como puntos de inflexión donde han podido confirmar de modo práctico el acercamiento a la esencia espiritual presente en ellos. Entonces, un ser maduro sabe que después de un periodo de soledad, que puede ser de horas como puede ser de días, semanas o meses, porque eso depende de las necesidades de la ley de karma y de la vida interna presente en el individuo que sabe qué es necesario para él. Las necesidades las reconoce la ley de karma y la vida interna del individuo, la conciencia interna del individuo. Entonces, no importa la extensión, él ha podido confirmar, a partir de esas experiencias de soledad, que cada una de esas etapas de soledad marcó fuertemente su conciencia y que operó esa soledad como un punto de inflexión, como una poderosa herramienta de la energía para generar condiciones donde las interferencias que podrían vivirse en el trabajo, en el marco cultural, en la familia o donde fuera, quedan exceptuadas transitoriamente. Y el individuo puede profundizar con un menor costo de energía, con mayor síntesis, puede administrar su conciencia en el entendimiento y la relación con la soledad, y aprende a entender que la soledad es su propia alma, que esa instancia de soledad que rompe con los patrones convencionales, rutinarios, es en realidad la presencia de su propia alma, ofrecida de un modo diferente. Si bien nuestra alma, nuestra conciencia espiritual, se ofrecen continuamente como energías para nosotros, hay contextos donde ese ofrecimiento puede tomar características inéditas, y es en la soledad, precisamente, donde esa conciencia interior puede ofrecerse de un modo diferente, porque sabe que si aceptamos la soledad, también nosotros estamos en una actitud diferente ante ese proceso. Hoy mencionamos varias veces a la ley de karma o ley de karma material. Y dijimos que es uno de los aspectos de la ley única evolutiva. Aquí preguntan, ¿qué es el karma? Bien, lo primero ya lo dijimos, es una ley. Ahora,
esa ley es infinita, esa ley es eterna para nuestra conciencia, esa ley va a regirnos de aquí a la eternidad, y la respuesta es no. Esa ley única evolutiva se descompone en 3 leyes. La más básica, la primaria, ¿sí? El primer tercio de la ley evolutiva es la ley de karma. ¿Y por qué decimos el primer tercio, la básica, la primaria? Porque una vez que la ley de karma logró la asistencia que nuestra conciencia necesitaba, la propia ley de karma predispone el protocolo para trascenderla. Por ejemplo, ahora en la transición, algunos seres van a trascender la ley de karma, presentes en la superficie de la Tierra. Otros no la van a trascender y van a recibir la oportunidad de seguir bajo ley de karma en otros campos planetarios evolutivos. Pero quienes realmente hayan logrado expandir su conciencia al punto tal de poder trascender la ley de karma, entonces esa trascendencia está garantizada. Entonces, la ley de karma lo que ofrece, quiere decir, ese primer tercio de acompañamiento evolutivo para nuestra conciencia, lo que ofrece es que podamos hacer todas las experiencias, incluso las más negativas, desequilibradas, desarmonizantes, ¿sí? Las más primitivas de las experiencias, con garantías, con seguridad. Quiere decir, por más que un individuo, que una conciencia, llegara a ser los más grandes desastres en el contexto del tránsito de su evolución, la ley de karma tiene las características de que ese ser, incluso realizando las peores de las experiencias, no se destruya a sí mismo como conciencia. Entonces, por eso se dice que la ley de karma ofrece garantías evolutivas con la seguridad necesaria. Entonces, una vez que un ser aprende a revertir el comportamiento negativo y sumamente inestable bajo ley de karma y avanza hacia un comportamiento superior y más estable, la propia ley de karma va preparando la salida de ese ser del campo de su regencia. Ahora, un individuo, una conciencia, no viven el proceso kármico evolutivo solamente en un planeta. Aunque el número pueda asustar, la trayectoria kármica de una conciencia o de un grupo de conciencias pasa por cientos de miles de universos kármicos y de sistemas solares kármicos. Es inmensa la cantidad de trayectoria kármica que un individuo tiene que transitar para poder trascender la ley de karma. Ni en un planeta, ni en 2, ni en 3, ni en 5 sistemas solares, ni en 100, ni en 1000. Son cientos de miles y tal vez el número asuste si decimos millones. Vamos a dejarlo en cientos de miles, que no es tan impactante, porque nuestra humanidad tiene una cuestión folclórica con la ley de karma y la reencarnación. Los budistas, sobre todo en el Tíbet, decían que una persona tenía mucha evolución porque había encarnado 20 veces, supongamos. 20 veces uno es una ameba, evolutivamente hablando. Es apenas ni siquiera una pulga, evolutivamente hablando. Por lo cual, cuando hablaban de ese número, estaban siendo excesivamente y de un modo inadecuado, piadosos para no espantar al oyente. En realidad, y esto se puede decir ahora en esta transición planetaria donde el conocimiento cosmosófico es más amplio y profundo, que son cientos de miles de experiencias en sistemas solares y planetas bajo ley de karma. Entonces, eso es la ley de karma. El primer tercio, el primer escalón de la ley evolutiva que nos va a contener para qué, hasta que logremos el equilibrio y la comprensión necesaria evolutiva, estemos contenidos y no podamos dañarnos ni dañar la evolución de otros seres. Ahora, alguno puede decir, pero hay gente que realmente es dañina, es tóxica, es negativa y que impacta en los demás. Sí, pero eso no puede hacer por sí mismo que un ser sea destruido como conciencia.
Un ser puede ser asesinado, puede ser violado, puede ser interferido, pero eso no lo anula como conciencia. Puede ser que un ser desencarne porque lo violan, porque lo atropellan, porque lo asesinan, porque tiene un accidente, una dolencia, una enfermedad. Pero vuelve a reencarnar. La ley de karma garantiza que por más traumático que sea una existencia o un conjunto de existencias, la ley de reencarnación permite que el ser pueda reintegrarse al campo de la sustancia tridimensional, material y kármica para seguir su experiencia evolutiva. Esa es la garantía que da la ley de karma. Luego, cuando estamos listos, pasamos a la ley de ciclos o ley evolutiva superior, donde, trascendidas ya todas las secuencias de desequilibrio, de desarmonía, de egoísmo, de irregularidad, bajo ley de karma, el individuo ya no cuenta con cierto tipo de experiencias a hacer. Por ejemplo, bajo la ley evolutiva superior o ley de ciclos, no existen accidentes, enfermedades, egoísmo, no existe ningún tipo de opción. El ser todo el uso del mal libre albedrío, del mal uso del libre albedrío, bueno o malo, ya lo hizo bajo ley de karma. Pero bajo ley evolutiva superior, ya no tiene que ensayar, elegir, escoger, ni bueno, ni malo, ni está indeciso. Bajo ley evolutiva superior, la comunión del ego y la personalidad con la vida interna espiritual y cósmica es absoluta, vertical y sin interferencias. Si una partícula, un ser o una humanidad, en vez de pasar por la ley de karma, fuera puesta directamente en la ley evolutiva superior, se desintegraría como conciencia, porque le falta la base de expansión, de maduración, que se tramita exclusivamente en la experiencia kármica evolutiva, pasando desde las situaciones más primitivas e irregulares hasta las más positivas, llegando incluso a las neutras, que son las situaciones que en obediencia, ego y personalidad realiza en nombre de la propia alma. Cuando un ser, bajo ley de karma, ¿sí?, está en sintonía con su cosmos interno, con su alma, con su esencia espiritual, y pensamientos, sentimientos y acciones son el reflejo de esa actividad espiritual en él, ni siquiera genera karma positivo. A partir de ahí comienza a generar karma neutro, por lo cual está dando señales claras dentro del protocolo evolutivo kármico que ya está listo para ser llevado a la trascendencia de la ley de karma. Y aquí también dice conflictos con la familia. Qué interesante, porque esto es una de las urticarias más grandes que la humanidad nunca termina de rascarse, ¿sí? Conflictos familiares. ¿Y por qué vemos o por qué ponemos el acento en el campo de los conflictos con la familia? Si en realidad los seres que vivimos en conflicto lo vivimos intermitentemente con todo lo que los rodea, con todo lo que nos rodea y que forma parte de nuestra vida. No creo, ni aquí, en este auditorio, ni en otro lugar, que alguien pueda levantar la mano y decir, yo solamente tengo conflictos con mi familia. ¿No tiene conciencia de lo que es el conflicto fuera de la familia? ¿Está mintiendo sin querer? ¿O hay algo a nivel psíquico que no está pudiendo trabajar adecuadamente? El tema es que el conflicto en la familia tiene un valor agregado porque es la familia. Tiene un valor agregado solo porque es la familia. La armonía a través del conflicto, la armonía a través del conflicto, se conoce en este planeta como cuarto rayo. El rayo de armonía en un campo kármico como el nuestro no es armonía a través del conflicto. Quiere decir, cuando bajo ley de karma se nos ofrece aprender a implantar la armonía, muy comúnmente lo hacemos a través del conflicto. Cuarto rayo. Existen 21 rayos en este momento en el planeta, hay 12 manifestados, ¿sí? Anteriormente había 7, y los rayos forman parte absoluta, omnipresente de las situaciones. Entonces, cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de un rayo que permite las experiencias de conflicto para quemar
la fricción presente en la interrelación de nuestra vida con la realidad, para que transitoriamente y esporádicamente, luego de esa fricción, experimentemos la armonía. ¿Quién no habrá pasado por fuertes discusiones, ¿sí?, casi al punto de matar a un familiar o a cualquier otro, o de generar un desastre, y luego, sin saber cómo, las aguas se calman transitoriamente y el ser siente una armonía inexplicable después de semejante guerra de Troya que tuve o con mi familia, o con mi trabajo, o con mis amigos, o con el vecino, por algún motivo. Entonces, nosotros tenemos que aprender para resolver el conflicto que nuestras decisiones en función de encontrar soluciones no son válidas. Ya no sirve creer que con nuestra propia especulación, comparación, análisis, vamos a encontrar soluciones, dentro o fuera de los conflictos familiares. Nosotros tenemos que entender finalmente, porque estamos en esta etapa de transición para avanzar en ese entendimiento, estamos para entender que la solución para toda situación proviene de la misma fuente que colocó para nosotros la situación. ¿Qué queremos decir? Si la ley de karma y mi conciencia interna presentan para mí una situación que puede ser una situación de conflicto dentro de mi familia o fuera de mi familia, solamente en sintonía con la fuente que colocó para mí esa situación, podría llegar a estar a la altura de tornarme receptivo y disponible para que la misma fuente que colocó la situación me ofrezca la solución. Pero el ego, que es muy reacio a aceptar que él no tiene la solución y que él cree a rajatabla que la solución es lo que él cree que es solución, generalmente llega a extremos de conflicto que podrían ser evitados. Si un ser, al momento de estar ante el umbral del conflicto o en el conflicto mismo, busca quietud, silencio, alineación, sintonía, donarse a la vida interna, conscientemente buscar estar receptivo de la vida interna. Es posible que si la vida interna percibe en él esa actitud de receptividad, inspire en él la solución al conflicto. Y uno dice, pero hay conflictos que son terribles. ¿Qué me puede inspirar la vida interna si entro en sintonía? Es que este es el punto. Nosotros creemos que las soluciones internas y las que el ego compulsivamente puede buscar aplicar están al mismo nivel. Y una solución no es una definición racional, analítica, comparativa o especulativa. Una solución es un patrón vibratorio, energético, magnético. Lo que puede inspirar en nosotros la vida interna para aplicar en una situación tiene una categoría energética, vibratoria y magnética de corte superlativo e interior, por lo cual si nos abrimos a la solución, la vamos a irradiar como energía. Hoy hablábamos de la irradiación. Un ser en un conflicto que logra suficiente sintonía y receptividad interior puede ser utilizado como un espejo interno para aplicar patrones vibratorios energéticos y magnéticos que en realidad son la solución, porque el conflicto o la fricción en realidad son patrones vibratorios desarmónicos y desequilibrados. No importa el revestimiento del conflicto, que parezca ser, el conflicto siempre es desarmonía y desequilibrio. Si la vida interna puede fluir y tocar el campo de conflicto, automáticamente empieza a generar una condición de transformación, de transmutación, de mudanza energética muy profunda. Entonces, una situación podría pasar de un pico de conflicto muy grande a desinflarse, ¿sí?, a descender en términos fricativos, y en pocos minutos, de repente, los seres que estaban en el conflicto se sienten como agotados, pero sin ninguna intención de seguir friccionando, combatiendo, enfrentándose. Y al mismo tiempo esa sensación es como un extraño bienestar,
De repente es como si hubieran perdido el efecto de la droga, de una energía densa, rígida, fricativa, desequilibrante, y empiezan, por lo menos por unos momentos, a ver que no tenía sentido lo que estaban haciendo. Y quienes han experimentado la capacidad de poder dejar de alimentar el conflicto y buscar la sintonía interna, y esto en todo el planeta, pueden dar crédito de que funciona de esa manera. Pero sí, permanentemente, cuando estoy en conflicto, quiero tener la última palabra y que el conflicto se defina en función de darme la razón, porque todo conflicto empieza por eso, porque alguien quiere tener la razón y otros alguienes no se la quieren dar. ¿Sí? O cada uno de los alguienes tiene su propia razón y la quiere imponer al resto. Entonces, un conflicto es microcósmicamente lo que macrocósmicamente se llama guerra. Y de eso nuestra humanidad sabe mucho. Existen guerras que han comenzado con lo que se podría definir simbólicamente como pequeños conflictos en pequeños grupos, que sin saber, sin haber podido entender cómo parar la fricción y el conflicto, han escalado brutalmente. Y eso está en este momento, en este planeta, ¿sí?, con grandes muestras de conflictos que podrían haberse evitado. Sin embargo, ¿sí?, el espíritu confrontativo y egoísta de la mayor parte de la humanidad hace que estén en vigencia y cada vez más crudamente en vigencia. Aquí nos preguntan por unos centros intraterrenos. Para aquellos que no lo sepan, los centros intraterrenos, también llamados civilizaciones intraterrenas, están conformadas por seres y conciencias que ya no están regidos por la ley de karma. En el planeta existen una infinidad de centros intraterrenos, de centros intraoceánicos, intraígneos e intraaéreos. Quiere decir, civilizaciones que están polarizadas en distintas condiciones, planos y niveles a nivel dimensional que componen nuestro planeta. En este caso preguntan por dos aspectos intraterrenos. El primero dice si podemos hablar del centro Iberá. La palabra Iberá es muy conocida porque hay lagunas y esteros en la provincia de Corrientes que son conocidos desde hace siglos por la civilización que se implantó europea en América, pero ya eran conocidos por sus características, por los pueblos originarios que con reverencia y con sintonía se acercaban a los esteros porque percibían una profunda energía. Para los chamanes americanos, ¿sí?, para los médicos de los originarios, la medicina originaria, Iberá era un foco profundo de energía. Era un campo que se revelaba como de condición superior o divina. Actualmente, desde hace algunas décadas, se sabe, a partir de revelaciones internas, que tanto en la laguna de Iberá, en los esteros de Iberá, en Corrientes, como en las cercanías de Viedma, en el mar argentino, más precisamente en el área de Loberías, en la provincia, ¿sí?, hay una manifestación de un centro intraterreno que lleva o se reveló con el mismo nombre que aquella región de Corrientes. Iberá, la diferencia es que cuando se reveló, la fuente que estimuló esa revelación mostró que Iberá tenía que ser escrito con H final. Y en este caso, a nivel cósmico o energético, cuando un nombre tiene H final, está mostrando un aspecto subjetivo y oculto de la realidad que representa. Por eso, Iberá sin H final hace referencia a la región de los esteros y las lagunas del Iberá, y con H final hace referencia a esta civilización interna, intraterrena del planeta, que, insistimos, tiene dos polos de manifestación evidentes, que son los esteros, la laguna del Iberá y
el mar Argentino en cercanías de Viedma. Pero no son los únicos puntos de manifestación, pero son los únicos 2 puntos revelados de manifestación de esta civilización intraterrena. Ahora, ¿qué podemos decir de Iberá? Muy poco. ¿Por qué? Porque es un centro que, a diferencia de otros centros, ha mantenido oculta gran parte de su actividad, gran parte de su participación y aporte a la situación planetaria. De lo poco que se sabe es que en Iberá se trabaja profundamente con las bases de la sustancia del planeta, principalmente la sustancia tridimensional y kármica del planeta. Se trabaja con aspectos en relación a esa sustancia de transmutación, de transubstanciación y de fluidificación. Trabaja con esas 3 leyes y verá. Esto es de lo poco que está revelado, con la ley de transmutación, la ley de transubstanciación y la ley de fluidificación. Para que pueda entenderse un poco qué significan esas leyes. La ley de transmutación es la ley que se aplica para elevar el patrón vibratorio de un contexto determinado. Cuando se necesita elevar el patrón vibratorio de un contexto determinado, no importa qué contexto, la ley de transmutación eleva ese patrón vibratorio energético y magnético. Entonces, es una herramienta poderosa para generar las condiciones de mudanza vibratoria de la sustancia cada vez que esa sustancia tiene que alcanzar algún patrón, algún grado de expresión determinada. Ahí opera la ley de transmutación. La ley de transubstanciación está emparentada a la ley de transmutación, pero con una condición muy específica. Cuando un campo cósmico, que puede ser un nivel planetario, tiene que pasar a ser regido por otra ley, como en este caso, que la ley de karma va a ser trascendida en el planeta Tierra, fundamentalmente en la superficie del planeta, en este caso, la ley de transubstanciación lo que hace es mudar la condición total de la sustancia para acompañar el aspecto de la nueva ley que va a imponerse, porque la sustancia cósmica que opera bajo ley de karma es ineficiente o está inválida para operar bajo ley evolutiva superior. Se necesita otro tipo de sustancia. La ley de transubstanciación lo que permite es adaptar la sustancia de un modo tal que, en relación con la esencia, porque la sustancia, la esencia y la conciencia transitoriamente son indivisibles, ¿sí? No pueden separarse, para que la esencia, ¿sí?, encuentre en esta nueva condición de la sustancia las características adecuadas para la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Entonces, la ley de transubstanciación lo que hace es eso, preparar la sustancia para que sea adecuada para la experiencia futura de la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Y la ley, la tercera y última de las leyes que mencionamos, con la cual también trabaja Iberá, es la ley de fluidificación. Es la ley que permite que el fuego que opera en distintas etapas pueda ser trascendido en función de un fuego superior. ¿Qué queremos decir? El fuego cósmico, ¿sí?, se desglosa en 3 niveles de intensidad o de característica. El más básico es el fuego fricativo. Por eso en el planeta Tierra conocemos también el término fricción. Desde friccionar con los demás, friccionar en un motor, friccionar para respirar, la fricción en nuestros pulmones del aire, la sangre en nuestras venas fricciona, ¿sí? Todo es fricción. Toda experiencia kármica en un universo como este es fricativa. La fluidificación lo que permite es que la condición kármica que imperó a través del fuego de fricción pueda ser trascendida para que empiece a operar un fuego superior, porque bajo ley de karma recordemos que no hay fricción, no hay conflicto, no hay inestabilidad, por lo cual el fuego de fricción no tiene ningún tipo de función, no tendría un papel para ocupar. Entonces, la ley de fluidificación lo que hace es permitir
que gradualmente un campo de energía vaya preparándose para la expresión de un fuego más elevado. Ese fuego más elevado, por sobre encima del fuego de fricción, se lo conoce como fuego solar, también conocido como fuego eléctrico cósmico. Entonces, en el futuro de la humanidad, el fuego que va a imperar no va a ser fricativo, sino fuego solar o eléctrico cósmico. Y el tercer y más elevado de los fuegos se lo conoce directamente como fuego cósmico, que actúa en los niveles más elevados y en las condiciones más elevadas de tipo cósmico cuando es necesario. Entonces, Iberá lo que hace en este momento es ser una herramienta poderosa durante la transición planetaria para preparar la sustancia para el futuro estado con el cual esa sustancia va a tener que intervenir en las condiciones solares y planetarias. La mayor parte de esa actividad, salvo estas pocas informaciones, acontece de modo oculto. Las mismas jerarquías que revelaron estas cuestiones, las mismas conciencias cósmicas que estimularon este poco conocimiento, sugieren no intentar acercarse a las áreas de expresión directa de la energía de Iberá, como pueden ser la laguna o los esteros de Iberá, como la costa del mar argentino a la altura de Viedma. No intentar ir hacia esos lugares, no intentar canalizar la curiosidad buscando ver qué hay en ese lugar, porque hay seres que no están preparados para estar en contacto con un flujo vibratorio y magnético tan poderoso como el de la civilización intraterrena de Iberá. También aquí preguntan, ¿qué relación tiene Aurora con San Pío? Nosotros no le llamamos San Pío, sino que seguimos denominándolo Padre Pío. ¿Sí? No importa, estamos hablando de la misma conciencia. Aquí cerca, en Salto, en la estancia La Aurora, hay una cantidad de personas que por diversos motivos consideran que si van a La Aurora están más cerca, más próximos o tienen condiciones de vivir una experiencia más directa con esta energía del Padre Pío, que en realidad es una jerarquía curadora del Centro Aurora. El Centro Aurora es el centro intraterreno que opera con ciertos patrones de transmutación que en lenguaje humano se conocen como cura, energía de cura. En realidad la energía de cura es una denominación que usamos los seres humanos para definir, sin saberlo, efectos transmutatorios de la energía sobre la conciencia. Pero vamos a seguir llamándole cura a lo largo de esta charla porque es una moneda de intercambio que todos entendemos. Pero es bueno tener en cuenta, la palabra cura, en realidad, es transmutación. No existe cura si la ley de transmutación no opera. Y cualquier tipo de cura o pseudo cura, donde no opere la ley de transmutación, no es cura, sino es un efecto de sanación astral que no es conveniente porque hace que los síntomas kármicos recrudezcan después de un tiempo. Entonces, volvamos a esta relación de Aurora, del centro intraterreno Aurora, que se lo ubica, por lo menos en su aspecto más directo y conocido, en los niveles intraterrenos de la estancia La Aurora, ¿sí? Una estancia que en realidad es absolutamente incoherente con lo que en sus niveles subjetivos internos ocurre. ¿Por qué decimos incoherente? Porque actualmente los seres tienen que mostrar de modo práctico una verdadera compasión y no devorar animales, no ser cómplices de la matanza de animales. Y la estancia La Aurora vive de criar animales que van a ser destinados al martirio, al asesinato, que son abusados por quienes todavía no se dan cuenta que no podemos seguir alimentándonos como en las cavernas. Decimos que la humanidad avanzó mucho, pero parece que en alimentación, salvo por aquellos que afortunadamente reconocen en el veganismo la salida evolutiva para esta etapa, salvo por ellos, nuestra humanidad se sigue alimentando como en la época de las cavernas, por decirlo simbólicamente. Tenemos una alimentación primitiva, por más que haya cocina de gourmet, ¿sí? Por más que podamos
condimentar las carnes del mejor modo, seguimos siendo unos salvajes comiendo, porque encargamos a los verdugos que preparen los cadáveres que queremos comer, cómo los queremos comer. Entonces es algo a trascender. Por eso decíamos la incoherencia de que debajo de la estancia La Aurora existe una civilización tan avanzada, desde la cual se irradia energía de cura y posiblemente, como decía Jesús nuevamente, donde hay enfermos hace falta doctores. Debajo de una estancia que cría miles y miles de inocentes y sintientes animales para asesinarlos, está el centro de cura planetario más notorio y efectivo. Quiere decir, donde hay tantos enfermos, hace falta doctores. Entonces, la relación de el Padre Pío, o de San Pío, como colocan aquí, con el Centro La Aurora, es que forma parte de las jerarquías, de las conciencias, del linaje de cura, del linaje de curadores, que en el Centro Aurora encuentran el foco principal de actividad, de irradiación y de distribución para la atención de las necesidades planetarias. Entonces, fundamentalmente, es un miembro de la civilización interna de la Aurora que tiene a cargo internamente un proceso de distribución de energías de transmutación, energías de cura, como decíamos, aplicables no solo a la humanidad, sino a la situación toda de desequilibrio y desarmonía que vive el planeta. Desde Aurora se irradian continuamente, se articulan continuamente protocolos de estimulación regenerativa, transmutatoria, de cura, de un planeta que está gravemente enfermo en su condición superficial. Nosotros tenemos una conducta superficial que no es casual que nos permita vivir en la superficie del planeta. Vivimos en la superficie y somos superficiales. Esto, la jerarquía, quiere decir estas conciencias de Aurora y de otros centros internos, lo ha hecho notar desde hace décadas. De algún modo es como decir, nosotros, ustedes, dice la jerarquía, habitan la superficie del planeta porque no pueden ser transitoriamente nada más que superficiales. Y es un gran simbolismo. Realmente, hasta ahora, no pudimos demostrar ninguna otra cosa que seguir siendo superficiales. El gran caos, el gran desequilibrio, el gran daño que impusimos a la superficie del planeta, precisamente lo impusimos por el índice de superficialidad y de frivolidad, de consumismo, de compulsividad obsesiva, de falta de control de nuestras energías instintivas. Lo hemos impuesto brutalmente porque somos superficiales y confirmamos eso porque solamente para nosotros lo importante es la apariencia de aquello que continuamente nos impone ilusión en la superficie del planeta. Entonces, existen seres internamente que mantienen una coligación con este centro de Aurora, como otros seres mantienen una coligación interna con alguno de los otros centros intraterrenos revelados. Entonces, hay mónadas, quiere decir espíritus, de algunos seres que internamente están transitoriamente ligadas a Aurora. Esas mónadas, esos espíritus, están transitoriamente ligados a Aurora porque están pasando por una preparación en el marco de la transición planetaria. Porque realmente quien se prepara profundamente es nuestro ser interno, nuestra conciencia espiritual. Luego de esa preparación, de los ciclos de expansión y preparación, esa conciencia espiritual es capaz de irradiar sobre nosotros renovados aspectos evolutivos. Todo aspecto iniciático o de coligación de nuestra conciencia espiritual o mónada a un centro interno es en función de compenetrarse cada vez más con la preparación del planeta para el cierre de la transición y poder estimular con energías superlativas a estos egos y personalidades que estamos aquí presentes, encarnados, ¿sí? Entonces, a medida que la relación de la conciencia externa con la vida interna va avanzando, prosperando, consolidándose,
La relación de nuestro espíritu o mónada con esos centros espirituales va siendo una herramienta dinámica que se vierte sobre la conciencia del ego y la personalidad. Por eso algunos seres, a lo largo de lo que reste de transición, pueden llegar a confirmar que mantienen una relación interna con alguno de los centros intraterrenos, como puede ser Aurora, como puede ser Erx, como puede ser Mirnayad, como puede ser Mixtitlán, ¿sí? Ibera mismo, Anutea, Lis en la península ibérica. Esos son los 7 centros intraterrenos revelados, las 7 civilizaciones internas reveladas, aunque hay muchas más, pero no están reveladas. Entonces, algunos seres tienen un contacto directo con la energía de este centro por medio o por intermedio de alguna de sus jerarquías. Si bien hay seres que tienen una gran fantasía respecto a que tienen encuentros energéticos, incluso a veces hasta materiales con el Padre Pío o San Pío, esto en realidad no es pura ilusión. Hay mónadas, hay conciencias que están presentes, encarnadas aquí en el planeta, que mantienen una relación interna con miembros de la jerarquía de Aurora y con miembros de otras jerarquías de los centros intraterrenos o de las civilizaciones internas del planeta. Entonces, aquellos seres que vayan tomando conciencia de que mantienen una relación interna con estos centros, en el caso de Aurora, un centro del cual forma parte el Padre Pío, tienen que aprender a custodiar esa relación. No empezar a comentar compulsivamente que perciben esto, que perciben aquello. Los seres tienen que aprender a custodiar en silencio aquello que acontece en su conciencia. Tienen que ser verdaderos custodios y guardianes de esos aspectos subjetivos y profundos de su cosmos interno, de su vida interna. Entonces, quienes puedan aprender silenciosamente a tornarse guardianes de esas situaciones, gradualmente van a elevar su patrón vibratorio y acompañar como espejos aquella realidad superior que su conciencia espiritual y monádica ya está viviendo en grados superlativos. ¿Qué es lo que quiere el universo de mí? Bueno, como querer no quiere nada, porque querer es un movimiento propio del cuerpo emocional de un individuo. Las conciencias más avanzadas del cosmos, como no tienen cuerpo emocional, no tienen cuerpo mental, no tienen cuerpo etérico físico, no quieren nada, porque viven en un estado de síntesis donde querer es algo incoherente. Querer es algo que se ensaya bajo la ley de karma. Volvemos a la ley de karma. Quiero tal cosa, deseo tal cosa. A veces lo que quiero y lo que deseo parece muy bueno, superior, positivo, de bien común. Y otras veces lo que quiero es vergonzoso e inconfesable. Pero no hay diferencia, es algo que quiero. Uno dice, sí, es diferente, algo que es inconfesable y vergonzoso de algo que es elevado, positivo, pero es querer. Y el cosmos no quiere. El cosmos nos permite hacer ensayos con aspectos de sus leyes, como la ley de karma, donde sí, estando bajo ley de karma, en una condición básica y bastante primitiva, nosotros vamos saltando de querer en querer, dicho de otro modo, de deseo en deseo. Y el cosmos no desea nada de nosotros, no espera nada de nosotros, porque si esperase, el cosmos estaría de algún modo implícitamente diciendo que no conoce qué va a pasar ni cuándo va a pasar. Y el cosmos tiene condiciones absolutas de omnipresencia, de omnipotencia y de omnisciencia. Todo lo sabe, ¿sí? Todo lo puede y está en todos lados la conciencia cósmica. No espera, no quiere, ¿sí? No propone. El cosmos es la fuente absoluta de la verdad única. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en función del cosmos?
no lo que el cosmos espera de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es transitar la integración cósmica. ¿Y cómo transitamos la integración cósmica? Resolviendo lo que el cosmos a través de sus leyes nos propone. El cosmos nos ofrece leyes. Nosotros tenemos que resolver la relación con las leyes. Ese es el proceso evolutivo. Cada vez que el cosmos propone una situación, ¿sí?, lo que está haciendo es ofreciéndonos cómo resolver la relación con las leyes, lo que en un tiro por elevación es resolver la relación con la vida cósmica. Quiere decir, cómo ir avanzando en el proceso de integración a la vida cósmica. ¿Y cómo tengo que resolver la integración a la vida cósmica? Bien, transitando la superación, la trascendencia de lo que cada ley me está ofreciendo. Ahora, ¿cómo sé cada ley y qué me ofrece? No tiene que saber cuál es la ley. Ocúpese de aceptar la situación y de estar abierto a resolverla. Con eso basta. Nosotros somos seres muy básicos. No podemos mirar una situación y decir, acá interviene tal ley, tal otra, tal energía, tal rayo, tal patrón vibratorio. Eso sería una soberbia, pura charlatanería filosófica. Con humildad, en vez de estar diciendo, yo sé qué energía interviene acá. No. Eso es mentirnos y mentirle al resto. Solamente basta que con humildad aceptemos las situaciones. Aquel que acepta las situaciones, ¿sí?, y que como principal prioridad tiene entablar un vínculo con su esencia y a través de ese vínculo resolver las situaciones, ese está transitando, avanzando en la integración de su conciencia al cosmos. Y ese es el principio fundamental de nuestra evolución. Integrar nuestra conciencia al cosmos, ¿sí?, avanzando en el contexto de nuestro proceso evolutivo. Con eso basta. Aquí dice, ¿por qué tengo sueños premonitorios? Bien, en este momento, con esta situación kármica tan cruda, tan dura, excesivamente dura, dirían algunos, la vigilia, quiere decir el estado de despierto, esto que estamos haciendo acá, el estado de vigilia, no basta, no alcanza para que los individuos puedan ser preparados para ir avanzando y aceptando, entrenándose con los diversos aspectos de la realidad que a medida que avance la transición hacia su ápice, hacia su fin, pueden llegar a ser cada vez más crudos y traumáticos. Entonces, es muy común que la conciencia interna, durante el sueño, quiere decir en función onírica, en el período onírico, bajo leyes oníricas, nos prepare. Y muchas veces en los sueños se nos anticipan cuestiones que vamos a tener que vivir en vigilia como una preparación para flexibilizar nuestra conciencia y que podamos con cierta anticipación adaptarnos a situaciones. Ahora, una persona podría decir con justa razón, pero a veces vivo cosas en sueños que no me resultan traumatizantes. Porque en realidad lo que está ocurriendo en esos casos es que el ser está aprendiendo a flexibilizarse y a aceptar lo que va a venir. Entonces, al principio puede no ser traumático aquello que se le muestra en sueños, pero empezar a aceptar que esos sueños son un anticipo de aspectos de la realidad que van a vivir en vigilia, es muy importante que el ser incorpore la vida en los sueños como un aspecto cierto y no ilusorio de su vida. Los sueños no son una fantasía. En todo caso, si son una fantasía, no son más fantasía que la vigilia, sobre todo en aquellos seres que cultivan la ilusión y la fantasía compulsivamente. Si son compulsivos en términos de ilusión, lo van a hacer tanto en sueños como en vigilia. Entonces, los sueños sirven actualmente y principalmente para adaptar la conciencia,
para darle un entrenamiento que actualmente con la situación de vigilia sería muy difícil ofrecerle. La ley de karma y la conciencia interna regulan muchos sueños con carácter de adaptación y con carácter de entrenamiento, porque en los sueños la ley de karma ofrece una característica diferente. Los sueños tienen una sustancia y una energía más flexible. Para desenvolver en vigilia algunos aspectos que se dan en sueños, el gasto de energía, el costo de energía sería mayor, porque el aspecto kármico de la vigilia ofrece ciertas condiciones de ley de sustancia que en sueños se regulan de otra manera, porque tanto la sustancia y las leyes espaciotemporales en sueño, quiere decir en el contexto onírico, son diferentes a las leyes espaciotemporales de vigilia. Siendo complementarias, son diferentes, lógicamente. Entonces, un ser puede recibir un anticipo de cuestiones que van a suceder o simplemente un entrenamiento muy profuso que no va a acontecer en la materia, por lo menos en el plazo inmediato. Lo importante es entender que no debemos desvalorizar los sueños. Insistimos, cuando las condiciones de vigilia pueden ser dificultosas, la ley de karma y la conciencia interna va a utilizar el campo onírico como una herramienta cierta de entrenamiento, de anticipación, de preparación y, lo más importante, de instrucción. En los sueños podemos recibir instrucción filosófica y espiritual de alta magnitud que, a diferencia de la vigilia, puede permear nuestra conciencia de un modo más económico, porque el ser en vigilia suele estar ocupado, por lo menos la mayoría de los seres, suele estar ocupado, o mejor dicho, preocupado y utilizando su energía, o malgastando su energía inútilmente. Donde hay preocupación o identificación compulsiva con cuestiones de la materia que no son trascendentes, que son realmente intrascendentes y superficiales, es muy difícil que aspectos de la instrucción, por la vía intuitiva, puedan operar en vigilia. En sueños, la sustancia y la flexibilidad de la sustancia es mayor, por lo cual ciertos aspectos de la instrucción a nivel intuitivo pueden ser recibidos con menor costo de energías, administrados con menor costo de energía para ego y personalidad, ¿sí?, que en la vigilia misma, en sueños, en condiciones oníricas. ¿Cuál sería mi misión en esta vida? Es interesante porque uno de los temas de las últimas décadas para grupos espirituales o para personas que individualmente están en la búsqueda espiritual, este tema de la misión muchas veces se torna prioritario, por no decir obsesivo, ¿sí? Hay personas que están obsesionadas para encontrar la manera de saber para qué encarnaron, cuál es mi misión, para qué estoy acá. Tiene que tener un sentido. Yo sé que tiene un sentido, pero no sé cuál es ese sentido. Entonces tenemos que retrotraernos un poquito antes de haber encarnado. Porque lo que llamamos misión, algunas personas llaman misión, desde la óptica cosmosófica se denomina planificación interna. Los seres antes de encarnar, los egos antes de encarnar, porque no son las almas las que encarnan, son los egos, encarnan en un campo psicofísico que se conoce como personalidad. Entonces, el ego, antes de encarnar, de tomar, ¿sí?, posesión de la personalidad, recibe del alma, antes de encarnar, recibe del alma una serie de estímulos que se denominan planificación interna. Algunos le llaman misión, pero que como planificación o como misión carecen de ideas, carecen en su estado original de sentimientos y carecen de condición concreta. Quiere decir, no son esos estímulos en su nivel original psicofísicos, porque el alma no tiene mente, no tiene centro emocional o astral y no tiene un cuerpo etérico físico, por lo cual no puede transmitirle al ego, al estar desencarnado, ningún tipo de idea,
de sentimiento, de pensamiento y mucho menos de acción concreta. Entonces, ¿cómo resuelve el alma ofrecerle al ego que va a encarnar su misión, lo que nosotros llamamos planificación interna? El alma trabaja con el ego a través de una serie de estímulos magnéticos vibratorios, quiere decir, de condiciones de energía, no con palabras, ¿sí? No con ideas, no con pensamientos, no con sentimientos, no con emociones. Le transmite al ego, ¿sí? Fuera de la materia, el ego limpio de condición psicofísica, le transmite al ego estímulos vibratorios que en su propio nivel son un detalle energético y vibratorio, magnético también, de aquello que el ego va a tener que asumir cuando ingrese a la materia. Y el ego registra esos patrones magnéticos, vibratorios y energéticos que carecen de palabras, ¿sí? Que carecen de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de emociones y de acciones concretas, visibles, porque él, cuando está fuera de la materia, recupera su estado original de relación con el alma. Solamente el ego opera en el dominio de las leyes psicofísicas, pensamientos, sentimientos y acciones, cuando está sumido en la personalidad, donde transitoriamente aprende al encarnar un idioma, donde aprende a manejarse con cuestiones emocionales, sentimentales, donde aprende o debiera aprender a ejecutar acciones superiores a través de su cuerpo físico. Pero fuera de la materia, antes de encarnar, la relación ego-alma es energética, vibratoria y magnética. Una vez que el alma percibe que el ego captó el protocolo vibratorio energético, entonces el ego va hacia la encarnación. Se dirige a la sustancia kármica tridimensional, hacia ese universo que es la personalidad que va a asumir. Entonces se produce a través de la concepción el vínculo, ¿sí? Del ego como representante, extensión energética y reencarnante del alma, y la sustancia kármica tridimensional, que es aquello que está creciendo en el útero. El ego, con su presencia, estimula el crecimiento de la personalidad. Básicamente lo visible. ¿Qué es lo visible? Aquello que resulta de una ecografía. El ecógrafo dice, sí, el feto está bien, está bárbaro, está bien conformado, bueno, venga dentro de 2 meses. Quiere decir, el ecógrafo no sabe que hay una condición trina ahí, que hay un cuerpo emocional y un cuerpo mental que también empiezan a conformarse, no solo un cuerpo físico etérico. Y entonces el ego se va ligando a esa sustancia tridimensional y acompaña con su energía el proceso de crecimiento de aquel ser que a los 9 meses, aproximadamente, técnicamente, convencionalmente, va a nacer. A partir de ahí, según donde nazca, el ego va a tener que aprender un idioma, va a tener que aprender códigos, va a asumir gradualmente un sentido común y va a aprender, a los golpes o no, según el nivel evolutivo que tenga, qué resulta de estar sumergido en la materia. En algún momento, el ser va a tener que aprender a decodificar símbolos, señales y estímulos internos que van a intentar que él sea consciente de que hay una búsqueda que debe concretar. Hoy estuvimos hablando de esa búsqueda, de la búsqueda espiritual, del despertar espiritual. No es la mayoría de la humanidad, pero hay una minoría que conforma una masa crítica minoritaria, pero masa crítica al fin, una minoría de pioneros que están en condiciones ya, no importa la edad que tengan, de empezar a darse cuenta que hay estímulos que están llegando a su conciencia, que buscan alinearlos, buscan abrirle la puerta para que ellos entren en una alineación suficiente como para que aspectos de esa misión o de esa planificación interna comiencen a revelarse. Quiere decir que la conciencia psíquica del individuo que ya está madurando buscando la vida interna se aplique como una antena receptiva de los estímulos interiores que van a empezar a revelarse como su misión, su planificación interna. Por lo cual, de algún modo, queda declarado
que en la medida que seguimos distraídos, identificados y cómplices con las fuerzas materiales y todo lo que ofrece la materia, posiblemente lo que creemos que es nuestra planificación interna, nuestra misión, será una fantasía ambiciosa. Porque todo el mundo quiere tener una gran misión. Todo el mundo quisiera tener una gran planificación interna. Todo el mundo quisiera salir en los diarios espirituales como un gran líder espiritual, filosófico. Pero en realidad, aunque esto pueda parecer contradictorio cuando lo decimos así a nivel inmediato, no existe una mejor o peor planificación interna. Lo que sí existe ante la planificación interna es una mala actitud. La diferencia evolutiva entre seres también implica una diferencia entre planificaciones internas. Pero el problema no es esa diferencia, porque todas son complementarias, todas son necesarias como piezas de un rompecabezas. El problema es la actitud que tenemos cuando estamos encarnados, por lo cual hacemos que sea inaccesible para nuestra conciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en función de cumplir con esa planificación interna, de llevarla adelante? Por eso lo más importante es lograr esa alineación, esa sintonía interna, que esa vocación que empieza a despertar sea creciente y nosotros asistir a esa vocación, ayudarla, aprendiendo a renunciar, a estar atentos para no ser cómplices con las fuerzas materiales. Un ser no puede servir a dos señores. Si sirve a dos señores es un tibio. Volvemos a Jesús, que dijo muy claramente, a los tibios los escupo de mi boca. A los tibios los escupo de mi boca. El ser que busca humildemente estar abierto para cumplir con su planificación interna no puede ser un tibio. No puede darse vuelta y servir al otro señor y luego darse vuelta otra vez y decir que quiere buscar la vida interna, que quiere servir al cosmos, que quiere servir al planeta. Vuelve a darse vuelta, sirve al otro señor. Los tibios no sirven para nada. Para lo único que efectivamente sirven es para generar inercia, confusión, desequilibrio y desarmonía en la superficie del planeta, porque consumen una energía valiosa que tendría que ser aplicada a otra cosa. Entonces, lo primero que un ser tiene que ser, que tiene que concretar para estar abierto al cumplimiento de su planificación interna, es tener un sentido genuino de fidelidad y de obediencia. Obediencia y fidelidad a su propia vida interna. Obediencia y fidelidad a la esencia espiritual que le ofreció esa planificación interna. Aprender a renunciar a todo aquello que pudiera influenciarlo para no acceder y no ejecutar esa planificación interior. El ser tiene que aprender a estar incondicionalmente disponible y exclusivamente disponible a cumplir con aquello que demandó que su alma le ofreciera esa planificación para que él, ingresando a la materia, pudiera hacerse cargo de ella. Entonces, un ser no puede esperar, por más que esté muy apto, recibir la totalidad, la integralidad de lo que él planificó para ingresar a la materia. ¿Por qué? Por esto que decíamos que el campo material y kármico es fluctuante, ¿sí? Es inestable. Entonces, ¿saben qué ocurre cuando un ego, potencialmente, porque no ocurre, pero si ocurriera, recibe toda la totalidad de su planificación interna? Sale corriendo, no sabe dónde esconderse. ¿Por qué? Porque aquello que tenemos que hacer en la materia es totalmente contrario a lo que estamos haciendo. Y la transformación que exige es vertiginosa. Por eso, la planificación interna, la misión del ser, se va revelando en pequeñas dosis, se va revelando de ciclo en ciclo, de etapa en etapa, sin una periodicidad pareja, sino cuando nuestra conciencia interna nos brinda el estímulo para que podamos percibir un aspecto de esa planificación y nos brinda el estímulo para recuperar ese aspecto cuando nos encuentra realmente aptos. Entonces, cuando recibimos esa revelación, esa inspiración,
tenemos que obedecer con fidelidad. No tenemos que decir, sí, esto viene de mi alma. Bueno, voy a ver en qué momento lo hago. Cuando el alma ofrece algo, es ya. No es ni mañana ni fue ayer, es ya, es ahora. Cuando Jesús le dijo a uno que lo siguiera, y le dijo, bueno, te sigo después porque tengo que ir a enterrar a mi padre, así fuera a enterrar a quien fuera. Él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quería decir? Las cosas de la materia no son prioritarias. Las cosas del cielo son prioritarias. Las cosas de la vida interna son prioritarias. No me vengas que tu padre, que tu madre, que el perro, que el trabajo. Cuando la vida interna abre la puerta y te revela algo, es para ahora, para allá. Estate disponible para colocar todo tu potencial en el cumplimiento de aquello que se reveló. Si no podés estar a la altura de la revelación, automáticamente empezás a generar karma negativo, que va a hacer que en ocasiones sucesivas comience a dificultarse gran parte de tu relación con la trayectoria de aquello que tenés que resolver en la materia. Y si consecutivamente vas postergando las revelaciones internas relativas a tu planificación espiritual, a tu misión, va a llegar un momento que vas a quedar fuera de toda posibilidad, porque no es gratuito traicionar la planificación interna. No es gratuito la infidelidad a la conciencia interna. No existe la infidelidad que no sea a la vida interna, a la vida espiritual. No se es infiel en la materia. La única infidelidad, la verdadera infidelidad, es hacia la fuente interna cósmica, hacia el alma, hacia la fuente espiritual y monádica, hacia la planificación interna. Todo lo demás son experiencias kármicas. La peor infidelidad, la única infidelidad que el ser va a tener que pagar kármicamente, es no obedecer a su vida interna cuando recibe un estímulo de esa vida interna que no llega a la conciencia para ninguna otra cosa que ser ejecutado. Entonces, no esperemos que se abra el cielo, que aparezcan ángeles, arcángeles, devas con trompetas, diciéndonos, eres el elegido, y lo que tienes que hacer para el planeta es esto. Si eso ocurriera, sepa usted que está siendo un payaso de las fuerzas astrales y que su ambición espiritual le abrió las puertas a esas fuerzas. La planificación interna se expresa en seres sobrios, alineados, suficientemente equilibrados y armónicos, y custodian en silencio, y su fidelidad inquebrantable también en silencio es aplicada. No gastan energías en demostrarle a los demás nada. Son ejecutores prácticos de la planificación interior, quiere decir, son prácticos espirituales genuinos. Y en esta transición, lo único que vale es ser un ejecutor de la espiritualidad práctica. Quien es un teórico que se conforma con banalidades e ilusiones, incluso filosóficas espirituales, lo único que está haciendo es interferir lo poco que se puede hacer aún por el planeta. Bueno, aquí tenemos una persona que tiene problemas con el tiempo, ¿sí? Y relata algunas demoras, ¿sí? Cumplir horarios pautados en el contexto social, reuniones, ámbito laboral, etc. Y pregunta si se debe a algo externo al ego, es decir, a algo extramundano, por decirlo de un modo, o solamente podría deberse a mi estructura de personalidad. Bien, cuando tenemos un problema con las leyes espaciotemporales, con la energía cronológica, indudablemente tenemos algún tipo de dificultad que en términos de ego y personalidad no podemos resolver aún, ¿sí? Y de modo general, el tener inconvenientes con el uso correcto del tiempo es un tema que corresponde
a lo que se conoce como tercer rayo. Recordemos que hablamos de los rayos, que hay una cantidad de rayos que intervienen en toda situación cósmica, incluso en lo rutinario. Entonces, los seres que tienen, sin resolver aún, sin entrenar aún profundamente ciertos aspectos de tercer rayo, pueden tener inconvenientes con la energía cronológica. Tercer rayo, para aquel que no lo sabe o no lo recuerda, es inteligencia activa. No quiere decir que el ser no sea inteligente, pero hay aspectos de la inteligencia activa que aún no pudo armonizar, que aún no domina correctamente. Entonces, aquí pregunta si es un tema del ego, de la personalidad, y ciertamente es un tema del ego y la personalidad, que suelen recrudecer, suelen agravarse precisamente porque a veces no podemos, no en todos los casos, pero sí en una gran cantidad, no podemos simplificar nuestra vida adecuadamente. ¿Qué significa simplificar la vida? Bien, retirar de nuestra vida algunas cuestiones, aprender a ordenar prioridades, trabajar profundamente en la elevación del campo mental para que en la elevación del campo mental la energía interna lleve a la mente a un ordenamiento que luego se va a transmitir por carácter transitivo a nuestro cuerpo emocional, al cuerpo donde las emociones y los sentimientos se procesan. Por lo cual, si podemos armonizar la relación de la mente con la vida interna bajo alineación y sintonía, y que ese efecto, ¿sí?, repercuta benéficamente en el cuerpo astral emocional, nuestras acciones van a ingresar a un proceso de síntesis, por lo cual, probablemente, la utilización elevada de las leyes espaciotemporales, en este caso el uso correcto del tiempo, pasa a ser una consecuencia de ese proceso. Entonces, tenemos que estar atentos porque en algunos casos abarcamos cosas o le damos importancia a cosas o aún permanecen en nuestra vida situaciones, cosas, elementos de diverso tipo, ¿sí?, que ya debieran haber salido. Aquel que utiliza la energía adecuadamente no debería tener problemas con el tiempo. Pero aquel que todavía diversifica la energía en una cantidad de cuestiones que no deberían estar ahí o no ser alimentadas de ese modo, posiblemente vaya a tener problemas con el tiempo. Quiere decir, con el factor energético que se conoce como cronológico, energía, espacio, temporal. Gratitud.